Los sistemas de radio inalámbrico para la transmisión y recepción de señales para activar flashes en fotografía son elementos completamente indispensables para los fotógrafos en la actualidad. Acá en Tecnoguía hemos revisado algunos modelos mucho más básicos que estos en el pasado, sin embargo hoy vamos a analizar el Godox XT2, el cual es la última generación de transmisores de esta marca. Y bien, hagamos entonces el unboxing de esta caja a ver qué más encontramos en su interior. Por supuesto, aparte del transmisor Godox. Bien, tenemos acá una caja muy sencilla. En este caso veo que a lo mejor el vendedor donde compré el dispositivo pues agregó como este paño limpiador, como un extra, por decirlo así. Y no, nada más. Aparte de eso pues tenemos acá una bolsita de sílica y por supuesto el producto como tal. Acá, como vemos, en la parte inferior de este compartimento plástico hay algo de documentación. Permítanme enfocar un poco mejor para que la vean. Y viene siendo básicamente un manual de instrucciones, en este caso que se encuentra en chino y en inglés. La mitad es en chino, la mitad es en inglés. Sin embargo, pues es un dispositivo muy fácil y muy sencillo de configurar. Así que bueno, si tienes la necesidad, no dudes en leerlo. Y acá tenemos por supuesto nuestro transmisor. Permítanme ajustar un poco la exposición para que se vea mejor. Okay. Y acá lo tenemos. En este caso pues es el transmisor para Nikon, que tiene pues... Permítame sacarlo de su compartimento. Ok, básicamente es lo único que viene. Como ven, es acá el transmisor, mucho más grande que la generación anterior, el cual estaremos comparando un poco más adelante. Y bueno, tiene una muy buena construcción, muy diseño, y aparte de todo eso es bastante liviano. Ya veremos un poco más en detalle ese dispositivo. Esta vendría siendo la parte superior del flash, en la cual tenemos unos botones de acceso directo a los grupos que este flash tiene, que en este caso son 5 grupos. Debajo de ellos tenemos el botón test o prueba, que nos permitirá en este caso configurar o darnos cuenta de que los flashes están sincronizados apropiadamente, disparándolos de manera remota con este botón. Tenemos un logo, en este caso de Bluetooth, que nos indica que el dispositivo puede sincronizarse a través de una aplicación en el smartphone y controlarse de forma remota también a través del teléfono celular. Por supuesto, tenemos una zapata extra que en este caso nos permite montar un flash encima de la cámara y utilizarlo mientras este transmisor está prendido, lo cual en lo personal pues me parece lo más útil de todo, teniendo en cuenta que pues en mi caso personal y con los esquemas de iluminación que yo utilizo, suelo utilizar un flash sobre cámara. Y esa vendría siendo la parte superior de ese dispositivo. Pasemos a esta parte lateral, donde vamos a encontrar básicamente dos interruptores. El primero es el botón de encendido y apagado del dispositivo como tal, y el segundo es el botón de encendido y apagado de la luz de asistencia al enfoque, que vendría a ser esta que se encuentra aquí en la parte frontal. Es una luz que por supuesto se va a prender de color rojo para permitirnos o permitirle a la cámara, en este caso pues enfocar pues mucho mejor cuando sea necesario. Por esta parte lateral vamos a encontrar dos puertos. Un puerto USB tipo C que se utiliza exclusivamente para actualizar el firmware de este transmisor cuando hayan actualizaciones disponibles para corregir errores o añadir de pronto otras funciones o confiabilidad. Y este otro pequeño puerto que se utiliza para dos funciones principalmente: para conectar este transmisor o en este caso a la cámara, para utilizar otros disparadores y utilizarla como si fuese un control remoto, y por otra parte para conectarlo a un flash de estudio, por ejemplo, y controlar luces que de pronto no tengan instalados internamente pues el sistema de transmisión Wireless X. Y aquí en la parte trasera del dispositivo tenemos básicamente tres botones principales, que son los que nos permitirán configurar los parámetros básicos de las luces, en este caso grupos, canal, frecuencia,
y potencia en este caso, desactivarlas o activarlas o ponerlas en ciertos modos, acceder a los menús y por supuesto tenemos una gran pantalla que en este caso es mucho más grande que la de la generación anterior y nos permitirá pues ver de una manera pues mucho más cómoda la información que se represente en ella. Aquí en la parte inferior se alcanza a ver, es un pequeño dial que es el que nos permite navegar por la interfaz y por supuesto ajustar los parámetros también, y aquí tenemos en este caso un sistema de bloqueo para ajustarlo a la zapata de la cámara. Por aquí en la parte inferior se pueden ver un poco mejor esos dispositivos o esos elementos. Aquí está el dial que gira pues en los dos sentidos, es muy suave al tacto. Aquí está pues la zapata que se conecta a la cámara y su sistema de seguro, como lo vemos acá, y por supuesto tenemos acá el acceso a las baterías, ya que este dispositivo funciona con dos baterías AA. Y bien, una vez encendido el transmisor, vemos en este caso una pantalla muy generosa que nos va a permitir ver toda la información de una manera mucho más fácil y que por supuesto presenta en este caso unos menús o una interfaz muy amigable con el usuario, en el que básicamente pues nos da la opción de configurar los parámetros más básicos del dispositivo. En este caso el brillo de la pantalla, que si suena o que si no suena, cada cuánto debe colocarse en modo de reposo, qué cantidad de grupos deseamos tener configurado en el dispositivo, cada cuánto deben hacerse los pasos para configurar la potencia del mismo, a qué distancia debe funcionar, cuántos usuarios en este caso pueden acceder al dispositivo para disparar los flashes de manera simultánea y así sucesivamente. En realidad no es tan difícil comprender este dispositivo y es muy fácil. Las únicas funciones a las que debes ponerle cuidado, que son tal vez las más importantes y las que vas a usar de vez en cuando o incluso una sola vez, serán la de grupos y canales. Bien, acá vamos a hacer una pequeña demostración y vemos que en este caso el dispositivo cuenta con dos modos. Un modo nos va a permitir activar el modo estroboscópico del flash, el cual nos permitirá en este caso decidir una potencia y decidir cuántas veces se activa o se dispara el flash en un determinado periodo de tiempo, y se activa por supuesto en este caso presionando la tecla o el botón de test. Ese es un modo y como vemos en el flash se vio reflejado el cambio, y el otro por supuesto es el modo manual, en el cual pues vamos a poder configurar la potencia de los flashes de forma manual, de forma muy fácil. Como vemos acá el dispositivo cambia los valores de manera prácticamente instantánea en el flash a medida que vamos modificándolos en el dispositivo, y eso hace que en este caso sea una tarea mucho más fácil saber, en este caso, controlar la potencia de nuestros flashes cuando utilizamos los modos de flash fuera de cámara en modos avanzados de iluminación.